Florida, en una noche temprana de enero de 2018, la oscuridad cubría las tranquilas calles, ocultando secretos que la luz del día nunca podría revelar. En el estacionamiento de una tienda Ross, una mujer salió, completamente inconsciente de que estaba a punto de convertirse en el centro de una tragedia meticulosamente planeada. Depredadores acechaban en las sombras, armados con un plan que parecía impecable hasta que el destino jugó una mano diferente. Janice Torres no era el objetivo previsto, pero se convirtió en la víctima de un error fatal. De un aparentemente insignificante acto de celos, se perdió una vida. ¿Qué encendió esta caída en la oscuridad? ¿Y qué verdades ocultas yacen bajo la superficie de esa noche tranquila? Adéntrate en las sombras con nosotros para descubrir las respuestas. Antes de comenzar, extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de la víctima. Que encuentren paz y fortaleza para superar esta profunda pérdida. El lunes 8 de enero de 2018, alrededor de las 8:57 de la mañana, el empleado de Spectrum Richard Josie estaba conduciendo hacia su trabajo. Al pasar por el carril Bennett, de repente notó a una mujer tendida inerte en la hierba junto a la carretera. Alarmado por la escena, detuvo su auto de inmediato para verificar. Lo que vio lo dejó en un sudor frío. La cabeza de la mujer estaba envuelta en múltiples capas de cinta. A pesar de llamarla varias veces, no hubo respuesta. Richard rápidamente marcó a los servicios de emergencia. Solo 3 minutos después, alrededor de las 9 de la mañana, los oficiales Justin Porrara y Raida de la policía de Ormond Beach, junto con paramédicos del departamento de bomberos, llegaron a la escena casi simultáneamente. Encontraron a la mujer vistiendo una camiseta de manga corta azul oscuro, pantalones negros, calcetines negros y una sola zapatilla deportiva negra en su pie derecho. Su zapato izquierdo estaba perdido. El cuerpo de la víctima estaba frío al tacto. A las 9:01, los paramédicos del departamento de bomberos declararon a la víctima fallecida. Minutos después, agentes de la División de Investigación Criminal de Ormond Beach, junto con expertos forenses del departamento de policía, llegaron a la escena. Observaron que las extremidades de la víctima estaban rígidas y difíciles de mover, con contusiones pálidas y azuladas en ambos brazos y marcas claras en sus muñecas, consistentes con sujeciones por bridas de plástico. La cabeza de la víctima mostraba signos de trauma, aunque no había otras lesiones visibles en su cuerpo. Cuando dieron la vuelta a la víctima, notaron marcas en su cuello. Alrededor del cuello de la mujer, encontraron una ligadura atada fuertemente. Por encima de su cuello, toda su cabeza estaba envuelta en capas de cinta adhesiva, enrollada tan ajustadamente que no quedó ningún espacio. Sus ojos, nariz y boca estaban completamente obscurados. Para preservar cualquier evidencia en la víctima, el equipo forense se abstuvo de quitar la cinta en la escena, decidiendo examinarla más tarde en el laboratorio forense. La víctima no llevaba objetos de valor y los bolsillos de sus pantalones parecían haber sido volteados. Dado que no había documentos de identificación en ella y sus huellas dactilares no coincidieron con ninguna en la base de datos policial, su identidad permanece desconocida por ahora. Al examinar cuidadosamente la escena, los investigadores notaron que el carril Bennett, la carretera donde se encontró a la víctima, es una calle de doble sentido bordeada de árboles densos y con pocos residentes cercanos. Dado que no había signos de lucha en el área inmediata, los investigadores creen que este puede no haber sido el lugar principal del crimen. Es probable que el perpetrador desechara el cuerpo aquí después de que se hubiera cometido el crimen. Siguiendo un poco más carril Bennett, los investigadores se encontraron con un área abierta. Aquí, notaron algunas huellas de neumáticos distintas en el suelo. Aunque el modelo específico de neumático no era identificable de inmediato, las huellas indicaban que un vehículo había dado la vuelta en este lugar, probablemente el vehículo del sospechoso. Como procedimiento de rutina, la policía también llevó a cabo una inspección minuciosa del vehículo de Richard, una camioneta Ford marcada con el logo de la empresa Spectrum. La camioneta estaba llena de varios cables, herramientas y otro equipo. La policía prestó especial atención a cualquier cinta, bridas de plástico o artículos similares en el vehículo, pero no encontraron coincidencias con el color o tipo de cinta y bridas utilizadas en la víctima.
Al comparar las huellas de neumáticos, confirmaron que el vehículo que Rachel estaba conduciendo no era el que había dado la vuelta en el lugar más adelante. Mientras los investigadores continuaban procesando la escena, otra furgoneta de la empresa Spectrum se acercó lentamente desde la dirección opuesta. La segunda furgoneta se detuvo, y su conductor, un hombre llamado Michael Yancha, salió. Se identificó como colega de Rachel y le dijo a la policía que también había pasado por esta área más temprano esa mañana. Michael estaba seguro de que cuando pasó, no había ninguna mujer tendida en la carretera. Una posición tan prominente habría sido imposible de pasar por alto. Estimó que había pasado alrededor de las 8:30 de la mañana. Después de revisar los registros de navegación GPS de los vehículos de Rachel y Michael, la policía confirmó que ambos hombres estaban diciendo la verdad. Esto indicaba que la mujer había sido probablemente abandonada allí entre las 8:30 y las 8:57 de la mañana. Desafortunadamente, la zona es bastante remota, con pocos residentes y sin cámaras de seguridad cercanas. Por ahora, la única pista que tiene la policía son las evidencias de las huellas de neumáticos para identificar el vehículo del sospechoso. Para las 12:30 del mediodía, un gran número de reporteros de medios de comunicación había llegado a la escena, ansiosos por cubrir el escalofriante caso. Mientras respondían a preguntas de la prensa, la policía también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al público a través de los medios para cualquier pista. Mientras los investigadores del Departamento de Policía de Ormond Beach trabajaban incansablemente en este caso, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Osceola estaban igualmente ocupados. Más temprano esa misma mañana, el 8 de enero, solo 2 horas antes del reporte de Rachel a las 6:46 de la mañana, un hombre llamado Wilfredo Sánchez había llamado para informar que su esposa, Janice Torres, no había regresado a casa después de su turno nocturno. Cuando intentó llamarla, descubrió que su teléfono estaba apagado. Profundamente preocupado por su seguridad, solicitó la ayuda de la policía para localizarla. En respuesta al reporte, la policía llegó al apartamento de Wilfredo, unidad 203, a las 7:47 de la mañana. En su conversación, describió a su esposa, Janice Torres, como una mujer de 42 años, aproximadamente 1.60 metros de altura, con cabello y ojos castaños, y pesando alrededor de 90 kilos. La última vez que la vio, llevaba puesta una blusa de manga corta azul y pantalones negros. La pareja, ambos originarios de Puerto Rico, había estado casada durante muchos años y compartían un hijo de 14 años. Muchos han oído hablar de Puerto Rico, aunque su ubicación exacta sigue siendo un misterio para algunos. De hecho, es un pequeño país insular en el Caribe, situado más allá de Cuba, Haití y la República Dominicana cuando se observa desde la costa de Florida. Puerto Rico tiene una larga historia de ocupación colonial, con Estados Unidos tomando el control en 1898 tras derrotar a España. Aunque oficialmente se le etiqueta como un Estado libre asociado, la realidad es una de autonomía limitada. En 1917, en respuesta a las crecientes protestas, Estados Unidos intentó aliviar el descontento local. Estados Unidos otorgó a los puertorriqueños la plena ciudadanía americana, permitiéndoles viajar libremente y vivir o trabajar en los Estados Unidos. Como resultado, los puertorriqueños son, de hecho, ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, debido a las continuas luchas económicas de Puerto Rico, una parte significativa de su población ha migrado de manera constante a lo largo de los años, principalmente a los Estados Unidos y Canadá. Wilfredo explicó que después de que el huracán María azotara Puerto Rico en 2017, su familia de 3, junto con la madre de Janice, se mudó a Florida, con la esperanza de comenzar una nueva vida. Desde entonces, las cosas han ido bien. Janice había encontrado un trabajo en el turno nocturno en una tienda de ropa local, Ross. La última vez que habló con ella fue la noche anterior, el 7 de enero, a las 10:14 de la noche, cuando llamó a casa durante un descanso para charlar con su madre y su hijo. Todo parecía normal. Janice incluso mencionó que terminaría su turno a las 12:30 de la mañana y planeaba comprar un poco de leche de camino a casa, esperando regresar alrededor de la 1:30 de la mañana. Pero a medida que pasaban las horas, Wilfredo se preocupaba cada vez más.
A las 4 de la mañana, sin señales de Janice, llamó a su teléfono, solo para descubrir que había sido enviado a correo de voz. Después de esperar otras 2 horas, a las 6:46 de la mañana, decidió que algo debía haberle pasado y llamó al 911. Después de escuchar el relato de Wilfredo, los investigadores decidieron dividirse en 2 equipos. Un equipo visitaría a los vecinos de Janice para ver si alguien había notado algo inusual la noche anterior. En casos de una esposa desaparecida, el esposo es típicamente el principal sospechoso, especialmente si habían discutido la noche anterior, lo que podría aumentar el nivel de sospecha sobre Wilfredo. Pero después de interrogar a todos los vecinos, informaron que no habían notado nada sospechoso. Mencionaron que Wilfredo y su esposa parecían llevarse bien y que, desde que se mudaron, nunca habían escuchado discusiones provenientes de su apartamento. Mientras tanto, otro equipo de investigadores se dirigió al lugar de trabajo de Janice para verificar si había ocurrido algo inusual durante su turno y confirmar si salió de manera segura. El gerente de la tienda de ropa Ross fue muy cooperativo y después de revisar las grabaciones de vigilancia de la tienda y el estacionamiento, la policía observó que Janice había terminado su turno exactamente a las 12:30 de la mañana del 8 de enero. En las grabaciones, se la ve caminando hacia el estacionamiento con una compañera de trabajo. Hablaron brevemente durante aproximadamente 1 minuto, luego se despidieron y Janice se subió a su Nissan y salió del estacionamiento. Todo parecía normal. Siguiendo la ruta habitual de Janice hacia casa, los investigadores revisaron la vigilancia a lo largo del camino. Descubrieron que 6 minutos después, a las 12:36 de la mañana, Janice se detuvo en una gasolinera donde echó $16 de gasolina. 11 minutos después, a las 12:47 de la mañana, se detuvo en una farmacia CVS. Hasta Díaz estaba a solo 5 minutos en auto de su apartamento, por lo que debería haber llegado a casa alrededor de las 12:52 de la mañana. Dentro de la tienda, compró un galón de leche por aproximadamente $3. Esta fue la última vez que Janice apareció en las grabaciones de vigilancia. A partir de este punto, basándose en la evidencia de vigilancia y en las declaraciones de los vecinos, la policía descartó en gran medida a Wilfredo, el esposo de Janice, como sospechoso. Creen que algo le sucedió a Janice poco después de que salió de la farmacia CVS. Mientras tanto, Wilfredo vio un reportaje en televisión sobre un cuerpo femenino no identificado descubierto en la playa en Ocala. Contactó a la policía, solicitando permiso para visitar la oficina del médico forense para identificar el cuerpo. Después de hacer varias llamadas, Wilfredo fue informado de que el cuerpo de la mujer desconocida aún estaba siendo examinado y tendría que esperar hasta el 10 de enero para la identificación. Aunque aún no se había confirmado si la mujer fallecida era Janice, su ropa y características físicas coincidían exactamente. Como resultado, en las primeras horas del 9 de enero, alrededor de las 2 de la mañana, investigadores del Departamento de Policía del Condado de Osceola contactaron a la policía de la playa en Ocala. Después de intercambiar información, ambos departamentos acordaron iniciar una investigación conjunta, comenzando con una revisión de las transacciones de la tarjeta bancaria de Janice. Un análisis de los registros bancarios de Janice reveló que el 8 de enero a la 1:27 am, el momento en que debería haber llegado a casa su tarjeta de débito Chase fue utilizada 2 veces para retirar $500, cada vez en un cajero automático en el Casa Mall. Aún más sospechoso, después de retirar efectivo con éxito, hubo 3 intentos adicionales de retirar otros $500 cada uno, que todos fallaron. La tarjeta fue luego utilizada para intentar retirar solo $200, pero esto también fue rechazado. Es probable que la tarjeta de Janice tuviera un límite diario de $1,000. Al revisar la vigilancia del cajero automático, la policía descubrió que era un modelo más antiguo, capaz solo de tomar fotos fijas en lugar de grabar video. Las fotos mostraron a alguien usando gafas de sol y una máscara, lo que hacía imposible determinar el género de la persona, pero estaba claro que el individuo no era Janice. Al día siguiente, a la 1:41 de la mañana del 9 de enero, el mismo cajero automático fue utilizado para retirar otros $500 con la tarjeta de Janice.
Esta vez, las fotos mostraron al individuo usando guantes negros con una etiqueta de Gorilla Grip y ribetes verdes alrededor de los bordes, un diseño único. Después de analizar toda la información, los detectives de ambos departamentos decidieron seguir 3 líneas de investigación simultáneamente. Un equipo se centró en rastrear los guantes, buscando a alguien que pudiera haber comprado un par tan distintivo. Un segundo equipo trabajó en rastrear el vehículo de Janice utilizando grabaciones de vigilancia y lectores de matrículas locales. El equipo final coordinó con el banco, organizando que el personal del banco monitoreara cualquier intento de usar la tarjeta de Janice las 24 horas. Si alguien usaba la tarjeta, el personal debía alertar de inmediato a la policía. La policía aumentó las patrullas en la cercanía del banco, particularmente alrededor de las 5:10 de la mañana, y revisó la vigilancia de los cajeros automáticos cercanos y de otras tiendas en busca de cualquier señal del sospechoso. Para rastrear los guantes, el Detective Cross visitó 5 tiendas locales, incluyendo Home Depot. Se descubrió que la tienda había almacenado estos guantes entre el 18 y el 31 de diciembre de 2017. Durante ese periodo, solo se vendieron 3 pares de guantes, y ninguno se vendió después. Cuando los detectives pidieron a la tienda información sobre los compradores, el personal explicó que, en ese momento, solo podían ver los horarios en que se vendieron los guantes. El acceso a la información específica de los compradores estaba restringido al gerente de prevención de pérdidas de la tienda, quien estaba fuera de servicio y no estaría disponible hasta el 11 de enero. Después de dejar sus datos de contacto, el Detective Cross continuó visitando varias otras tiendas. Eventualmente, encontró otro registro en AutoZone. El gerente de la tienda confirmó que la venta más reciente de los guantes ocurrió a las 6:12 de la tarde del 7 de enero de 2018 a una joven pareja negra. Dado que este momento fue solo unas horas antes de la desaparición de Janice, los detectives encontraron este detalle sospechoso. Desafortunadamente, después de investigar, determinaron que esta pareja no estaba relacionada con el caso, dejando la pista de los guantes en un callejón sin salida. Afortunadamente, el 9 de enero, otro equipo de detectives localizó con éxito el Nissan de Janice. A través del lector automático de matrículas del sistema policial, descubrieron que el vehículo había sido escaneado una vez cerca de Avenida Holden en Orlando. Después de buscar en el área, los detectives encontraron el Nissan de Janice estacionado frente a un complejo de apartamentos a las 5:45 de la tarde del 9 de enero. Dado que Janice no estaba en el auto, los detectives decidieron esperar y ver si alguien regresaba al vehículo. Sin embargo, incluso después de esperar hasta las primeras horas del 10 de enero, nadie volvió por el vehículo. La policía entonces llamó a una grúa para llevar el auto de regreso a la estación para una inspección exhaustiva. Dentro, el auto estaba relativamente limpio y ordenado. Aparte de algunos zapatos de mujer en el maletero, solo había objetos menores como chicles, un par de gafas y algunas bolsas. Una búsqueda completa no arrojó rastros de sangre, armas ni ningún objeto sospechoso. La pista más valiosa parecía ser los neumáticos, que tenían tierra, lo que sugería que el auto había viajado a una zona rural. Los especialistas recogieron muestras de tierra y huellas de neumáticos para compararlas con la evidencia encontrada en el lugar de desecho del cuerpo. Aún así, se esperaba que el análisis tardara al menos 2 semanas. La policía luego contactó a la esposa de Janice, Wilfredo, pidiéndole que viniera a identificar el vehículo y verificar si faltaba algo. Después de su inspección, Wilfredo confirmó que faltaban 3 elementos del auto: la leche que Janice había comprado en la farmacia, una silla de playa roja que siempre se había mantenido en el maletero y 2 drones sin abrir. Al día siguiente, 10 de enero, la autopsia aún estaba en curso. Habían pasado 2 días desde que se descubrió el cuerpo, y finalmente era hora de quitar la cinta que cubría su rostro. A medida que la cinta plateada se despegaba cuidadosamente, el médico forense descubrió que una capa adicional de bolsa de basura negra había sido envuelta fuertemente alrededor de la cara de la víctima, asfixiándola por completo. El asesino había aplicado tanta presión que sus labios y nariz se habían deformado, dejando su rostro contorsionado en una horripilante expresión final. El estado de su cuerpo era verdaderamente perturbador.
Aunque la cabeza de la víctima también había sufrido fuertes golpes, el análisis del médico forense concluyó que las heridas en la cabeza no eran fatales. Además, las radiografías no mostraron lesiones mortales en otras partes del cuerpo. En general, el forense determinó que la verdadera causa de la muerte fue asfixia. Después de revisar las fotos de la víctima, el esposo de Janice confirmó oficialmente que la víctima era su esposa de 42 años, Janice Torres, más tarde esa noche. El 10 de enero, el banco también descubrió nuevas pistas. A las 12:54 de la mañana, la tarjeta bancaria de Janice fue utilizada para retirar $500 de un cajero automático en Orlando. Al día siguiente, 11 de enero, la misma tarjeta fue utilizada para retirar otros $500 de un cajero automático en Winter Park. Aunque la policía ya había establecido patrullas alrededor de 45 cajeros automáticos, la gran cantidad de cajeros y el hecho de que el sospechoso se movía constantemente de uno a otro hacía imposible que la policía pudiera atraparlo. La policía había perdido varias oportunidades. Después de reflexionar un poco, la policía decidió solicitar apoyo adicional y ampliar su rango de patrullas. A partir del 11 de enero, no solo se unieron la policía del condado de Osceola y la policía de Macao Beach, sino que otras fuerzas cercanas, como la policía de Kissimmee, la policía de la ciudad de Orlando y la policía de Orange Land, también redirigieron recursos para ayudar en la búsqueda. El 12 de enero, a las 12:51 de la mañana, el oficial Timothy Nausen de la policía de Orange Land hizo un descubrimiento significativo durante una patrulla. En la tenue luz, Nausen notó una figura completamente cubierta de pies a cabeza. La mujer, completamente cubierta, se acercó sigilosamente al cajero automático. Llevaba un abrigo marrón, un sombrero y una bufanda, y curiosamente, en medio de la noche, también estaba usando gafas de sol. Cuando el banco notificó a la policía que se estaba utilizando la tarjeta de Janice, el oficial Nausen, junto con su equipo de oficiales en emboscada, detuvo inmediatamente a la mujer. Efectivamente, el bolsillo de su abrigo contenía la tarjeta bancaria de Janice. Cuando el oficial Nausen le preguntó cómo había llegado al banco, la mujer afirmó que su compañera de cuarto, Alexis, la había llevado allí unos minutos antes, pero que el auto ya se había ido. Al verificar su identificación, la policía confirmó que la mujer era la sospechosa Isnar López, de 35 años, nacida el 19 de enero de 1982 en Puerto Rico. Se había mudado a los Estados Unidos en 2009 para vivir y trabajar. En 2012, Isnar decidió regresar a su tierra natal y se convirtió en maquilladora y estilista. Se quedó allí durante 5 años. En 2017, el huracán María devastó Puerto Rico, dejando a muchas personas desempleadas y desplazadas. Buscando una vida mejor, Isnar se mudó a Florida en noviembre de 2017. Después de mudarse a los Estados Unidos, encontró trabajo estable y se enamoró de un hombre llamado Michael. Desafortunadamente, Isnar pronto descubrió que Michael era un hombre engañoso que mantenía 2 relaciones. Mientras salía con ella, también tenía un romance con una mujer llamada Leslie DeRoss Trasforlas. Confundida sobre si era la amante o si la otra mujer lo era, Isnar, en un momento de imprudencia, decidió tomar cartas en el asunto. Eligió llamar a refuerzos de su ciudad natal, Puerto Rico. Las 2 personas que reclutó fueron una pareja, Alexis Rivera, de 22 años, y su novia, Glorian Marie Montes, de 22 años. Después de que Isnar fue llevada a la comisaría del condado de Osceola, su abrigo, gafas de sol y bufanda fueron confiscados como evidencia. Isnar declaró claramente que el atuendo no era suyo, sino que pertenecía a la víctima, Janice. A las 4:25 de la mañana, comenzó el interrogatorio. Aunque Isnar al principio dudó y tartamudeó, rápidamente se acomodó en su historia y comenzó a explicar todo claramente, aunque su relato estaba lleno de mentiras. Los investigadores no se apresuraron, sabían que los sospechosos a menudo mienten al principio. Así que dejaron que Isnar contara su versión de principio a fin, planeando exponer la verdad al final. Durante el interrogatorio, el oficial le explicó a Isnar que la habían detenido por un cargo sospechoso en una tarjeta de crédito realizado en un banco Chase. Notó que ella había mencionado estar con otros hombres y preguntó quiénes eran.
Isnar aclaró que solo había una persona más, un hombre llamado Alexis, que había estado conduciendo su auto. Cuando el oficial preguntó de dónde era Alexis, Isnar respondió que era de Puerto Rico y que había estado allí desde el 26 de diciembre. Isnar luego proporcionó su dirección, añadiendo que la novia de Alexis, una mujer a la que describió como rubia, también había estado con ellos. Isnar declaró que fue Alexis quien la llevó al banco esta mañana, mientras Glorian Marie se había quedado en casa. Esta joven pareja a menudo discutía, especialmente porque Alexis tenía una tendencia a la violencia. Según Isnar, ella había ayudado a Alexis y Glorian Marie a encontrar trabajo en los Estados Unidos, e incluso les había dejado quedarse en su apartamento. Incluso había pagado sus boletos de avión a los Estados Unidos, convirtiéndose esencialmente en su benefactora. Sin embargo, Isnar pronto se dio cuenta de que las intenciones de Alexis al venir a los Estados Unidos no eran lo que él había afirmado. Descubrió que Alexis no estaba allí para trabajar, sino para cobrar una deuda. Alguien le debía $4,000 y había huido a América. Después de llegar a los Estados Unidos, Alexis no había podido encontrar a la persona que le debía dinero. Necesitando dinero rápido, Alexis ideó un plan peligroso: secuestraría a alguien que se pareciera a Isnar, obligaría a esa persona a revelar sus contraseñas bancarias y luego la mataría. Después, haría que Isnar se hiciera pasar por la víctima, usando su identidad para retirar dinero del banco. Durante el interrogatorio, Isnar recordó la inquietante experiencia de ser llevada al banco múltiples veces, explicando: él me llevó 4 veces. Aclaró que Alexis había tomado control de las tarjetas de crédito y débito de la víctima. Enfatizando su parecido con la víctima, describió cómo Alexis creía que esta similitud era crucial para que el plan tuviera éxito. Añadió que trabajaba para alguien en Puerto Rico, realizando negocios paralelos que describía como su propio negocio, y mencionó una deuda que debía, supuestamente relacionada con sustancias. Un misterioso trabajo extra que comparó con cuidar un jardín, a menudo dejando el auto cargado con mercancía. Al relatar estos detalles, quedó claro que Alexis había calculado meticulosamente cada elemento, incluso seleccionando un objetivo que se pareciera lo suficiente a Isnar para llevar a cabo el engaño final. Isnar se dio cuenta de que Alexis y Glorian Marie, la joven pareja, solo habían llegado a los Estados Unidos 2 semanas antes. Habían llegado en vuelos económicos el 26 y el 28 de diciembre de 2017. El 27 de diciembre, el día después de que llegó Alexis, fueron con el grupo a comprar guantes, cinta adhesiva, bridas y otras herramientas para el crimen que habían planeado. Cuando se le preguntó sobre la cinta adhesiva en la cabeza de Janice, Isnar culpó a Alexis. Afirmó que no fue forzada a hacerlo. Explicó que cuando Janice y Alexis estaban forcejeando, ella simplemente ayudó a Alexis a abrir la cinta adhesiva. Más tarde, ayudó a Alexis a poner una bolsa de plástico negra sobre la cabeza de Janice. La implicación era que sus acciones no fueron fatales, y que fue Alexis quien había envuelto la cinta adhesiva alrededor de Janice múltiples veces. Isnar también mencionó que ni ella ni Glorian Marie habían recibido dinero, solo Alexis había obtenido el dinero. Afirmó que él era el cerebro detrás de todo, el que había tomado la iniciativa. La historia de Isnar es a menudo contradictoria y frecuentemente altera muchos de los detalles. Es difícil decir que está mintiendo por completo, pero de 3 oraciones, al menos 2.5 parecen inventadas. Mientras Isnar estaba siendo interrogada, la policía, habiendo obtenido una orden de registro, comenzó una investigación detallada del auto y el apartamento de Isnar. Isnar conducía un Mitsubishi plateado de 2017. Al abrir el auto, los oficiales notaron primero un paquete de cigarrillos Marlboro junto al asiento del conductor y un iPhone de Apple, que fue identificado como perteneciente a la víctima, Janice. Al abrir la puerta trasera, los oficiales encontraron una bolsa de plástico semitransparente en el suelo que contenía 2 etiquetas con las palabras Dog Meat y Grip. También había un recibo de Home Depot, fechado el 27 de diciembre de 2017, la misma fecha en que se habían comprado los guantes, que casi fue encontrado anteriormente por el agente de Texas. Sin embargo, la evidencia más importante provino de los neumáticos del auto.
Los oficiales observaron que la tierra en el Mitsubishi de Isnar era muy similar a la tierra encontrada en los neumáticos del vehículo de Janice. Después de comparar las huellas de los neumáticos y las muestras de tierra, la policía confirmó que el asesino probablemente había conducido 2 autos para deshacerse del cuerpo. Las grabaciones de vigilancia del interior del apartamento también revelaron hallazgos significativos. El apartamento de Isnar era una unidad de 2 dormitorios y 2 baños ubicada en el tercer piso. Cada dormitorio tenía su propio vestidor y baño. Tan pronto como los oficiales llegaron a la puerta, notaron rayones y abolladuras claras que eran recientes. También había daños nuevos en la pared cercana. Al entrar, encontraron que un sector de la pared de la sala incluso se había caído. Todas las señales apuntaban a que había tenido lugar una lucha reciente aquí. En el dormitorio principal, la habitación de Isnar, la policía descubrió la billetera, la licencia de conducir y el neceser de maquillaje de Janice. En la habitación de invitados, solo encontraron un colchón en el suelo, mientras que utensilios y coco recién comprados aún estaban en sus cajas, sin usar. Esta habitación era donde se alojaban Alexis y su novia, Glorian Marie. En el vestidor de la habitación de invitados, los oficiales encontraron 2 drones sin abrir y los guantes que habían aparecido en las grabaciones de vigilancia del banco. En el balcón, había una silla de playa roja dejada afuera. En el refrigerador de la cocina, había un gran recipiente de leche, que había sido comprado en la farmacia CVS, la misma leche que había desaparecido del auto de Janice. La silla de playa estaba completamente cubierta, y en la lavadora, los oficiales encontraron sábanas de cama recién cambiadas, fundas de almohadas y otros artículos, que luego se confirmaron que tenían rastros de sangre de Janice. Basándose en el testimonio de Isnar, la policía concluyó que el ataque en la cabeza de Janice probablemente ocurrió en este mismo colchón en el dormitorio. Aunque el testimonio de Isnar estaba lleno de contradicciones y fallos evidentes, al menos nombró a 2 cómplices importantes, Alexis y Glorian Marie. La policía no perdió tiempo. Mientras interrogaban a Isnar y realizaban la búsqueda, el equipo también se estaba preparando para arrestar a Alexis y Glorian Marie. Alrededor de las 9 de la mañana, los oficiales organizaron un equipo para capturar a la pareja, que, según la confesión de Isnar, se había escapado a un desien cercano. El motel estaba a solo unos 8 minutos en auto de la ubicación de Isnar. Al llegar al motel, los agentes verificaron la información de la licencia de conducir proporcionada por los huéspedes al registrarse. El nombre en la identificación era Alexis Rivera. La recepcionista en la recepción confirmó que la pareja se estaba hospedando en la habitación 440 y que habían hecho el check-in a las 2:26 de la mañana ese día, justo más de una hora después del arresto de Isnar. El detective Dedola, acompañado de un gran grupo de oficiales, llegó a la puerta de la habitación 440. Después de identificarse, Alexis abrió la puerta lo suficiente para asomarse, con la mayor parte de su cuerpo aún dentro de la habitación. Cuando se le informó que estaba bajo arresto, Alexis de repente se dio la vuelta e intentó retroceder hacia la habitación, tratando de cerrar la puerta. Los oficiales rápidamente bloquearon la puerta con sus cuerpos y se produjo un forcejeo entre Alexis y la policía. El detective Dedola, al ver que la situación se estaba intensificando, intentó separar a los dos y disparó una pistola eléctrica a Alexis. En ese momento, la novia de Alexis, Glorian Marie, se unió al tumulto, saltando sobre la espalda del detective Davila. Sin embargo, Davila rápidamente la tiró. Cuando la oficial vio esto, disparó una pistola eléctrica a Glorian Marie. Aún así, en ese momento, Glorian Marie parecía haber perdido el control. A pesar de recibir la descarga de la pistola eléctrica, se levantó rápidamente y comenzó a forcejear con la oficial femenina. A medida que más oficiales se unieron a la pelea, la pequeña habitación del motel se volvió caótica. Finalmente, Alexis fue sometido por los oficiales, con la oficial femenina sufriendo una lesión en el brazo y Glorian Marie con rasguños en la cara. Después de que terminó la conmoción, a las 10:40 de la mañana de ese día, Glorian Marie fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Acababa de pasar por una alteración física y aún no se había recuperado por completo. A las 10:58 de la mañana, el detective Nausen entró en la sala.
Desafortunadamente, Glorian Marie no hablaba inglés y solo sabía español. Como resultado, la policía tuvo que traer a otro oficial que hablara español para continuar con el interrogatorio. Alrededor de las 11 de la mañana, el detective senior Roger llegó a la sala de interrogatorios. Durante el cuestionamiento, Glorian Marie lloró y se hizo la víctima mientras contaba su historia. Dijo que era de Henan y que había conocido a Alexis en Puerto Rico hace aproximadamente 1 año y 2 meses. Alexis e Isnar eran de la misma ciudad natal, y Isnar ya se había establecido en los Estados Unidos. Isnar le había dicho a Alexis que era fácil ganar dinero en América debido a su amplia red y que podía ayudar a Alexis a encontrar trabajo y alojamiento. La pareja podría quedarse temporalmente en su apartamento y solo pagar el alquiler cada mes. Con la ayuda de un médico, Glorian Marie y su novio Alexis encontraron trabajo en un restaurante de comida rápida, Checkers, y ya habían pasado la entrevista hace 3 días. El 12 de enero se suponía que sería el primer día de trabajo para ambos. Desafortunadamente, antes de que comenzaran a trabajar, fueron arrestados en el motel. En cuanto a la noche del incidente, el 7 de enero, Glorian Marie dijo que ella y su novio Alexis se habían quedado en el apartamento y no habían ido a ningún lado. No fueron al banco, ni al lugar donde se arrojó el cuerpo, y no conocía a Janice. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, Glorian Marie comenzó a titubear. Admitió que efectivamente estuvo en la escena, pero afirmó que no sabía nada. Dijo que simplemente se había sentado en el auto y que solo estaban dando vueltas. Después de interrogar a Glorian Marie, los oficiales comenzaron a interrogar a Alexis inmediatamente alrededor de la 1 de la tarde ese mismo día. Alexis probablemente se coordinó con su novia de antemano. Inicialmente, su historia era exactamente la misma que la de su novia. Alexis dijo que tenía 22 años y en 2 días cumpliría 23 años. Mencionó que conocía a Glorian Marie desde hace más de 2 años, desde que se conocieron por primera vez en Puerto Rico. El 9 de enero, solo 3 días antes, había pasado una entrevista en el restaurante de comida rápida Checkers. Al igual que Glorian Marie, insistió en que la última vez que vio a Isnar fue el 5 de enero, afirmando que había estado en casa durante el incidente y no había salido. Dijo que no había ido al banco, no conocía a Janice y ciertamente no había matado a nadie. También declaró que después de llegar a los Estados Unidos, solo había conducido una vez, el 11 de enero, cuando fue a una tienda 7-Eleven a comprar un paquete de cigarrillos. Afirmó que en todos los demás momentos, nunca había conducido. El detective, sin perder más tiempo, fue directo al grano, diciéndole a Alexis que ya tenían testimonios de Isnar y Glorian Marie. Tenían grabaciones de vigilancia y huellas dactilares. Contaban con testigos presenciales y evidencia física. Instó a Alexis a confesar antes de que las cosas empeoraran. Insinuó que la cooperación podría mitigar las consecuencias. El detective sugirió que tal vez Alexis no había planeado verse involucrado hasta tal punto, sino que se había atrapado en una situación con su novia, quien también estaba implicada. Se le aconsejó a Alexis que considerara cómo todos se habían enredado en un lío que él no había intentado completamente. Cuando el detective le preguntó a Alexis directamente sobre los eventos de la noche del domingo anterior, Alexis inicialmente mantuvo que se había quedado en casa todo el día domingo y lunes, solo saliendo para una entrevista el martes. Sin embargo, el detective era escéptico. Señaló que él había visto personalmente a Alexis cerca del banco la noche anterior, recordando cómo había visto a Isnar salir del sedán Mitsubishi que Alexis estaba conduciendo. Después de que Alexis se fue, Isnar fue arrestada mientras intentaba retirar dinero, lo que dejaba poco espacio para la negación. Dándose cuenta de que el detective estaba confiado y de que sus cómplices probablemente ya habían revelado detalles clave, especialmente dado el sonido de los sollozos de su novia durante el interrogatorio, la resolución de Alexis comenzó a debilitarse. El detective luego preguntó sobre una misión el domingo, insinuando que sabían sobre una ubicación específica. En este punto, Alexis sabía que esconder la verdad no le ayudaría. Cambió su historia y admitió que los 3 efectivamente estaban en el auto la noche del domingo. Pero también mintió, afirmando que no sabía exactamente qué quería Isnar que hiciera. Dijo que solo era el conductor,
responsable únicamente de conducir. Cuando se le interrogó más, Alexis mencionó que Isnar le había dado $100 y después de eso, simplemente regresaron a la casa. Sin embargo, el detective señaló inconsistencias en la historia de Alexis, notando que Alexis había afirmado que no había visto a Isnar antes del domingo. Pero las pruebas sugerían que había estado con ella varios días, incluyendo domingo, lunes, martes y miércoles. El detective instó a Alexis a dejar de mentir, enfatizando que querían la verdad. A medida que el interrogatorio se profundizaba, Alexis se dio cuenta de que ya no podía ocultar la verdad, así que proporcionó una versión diferente de la historia, una que era completamente distinta a la de Isnar. Alexis explicó que Isnar lo había contactado un mes antes, pidiéndole ayuda para hacer un trabajo sucio en los Estados Unidos. En ese momento, ella estaba enamorada de un idiota y él había caído por otra mujer. La amante del hombre trabajaba en una tienda de ropa en Ross. Para recuperar el corazón de este idiota, Isnar quería que Alexis volara a los Estados Unidos para encargarse de su rival directamente. Prometió que si el trabajo se hacía, compartiría algo de dinero con él y lo ayudaría a establecerse en los Estados Unidos para que pudiera vivir bien, con un trabajo y todo. Incluso ofreció pagar su vuelo y llevar a su novia, Gloria Marie, con él. Viviendo en Puerto Rico en un lío, Alexis aceptó rápidamente. Él y su novia volaron a Florida 2 semanas antes del incidente. En el segundo día después de llegar a los Estados Unidos, Isnar los llevó con entusiasmo a Home Depot. Allí, compraron guantes, bridas, cinta adhesiva y otras herramientas para el crimen. Después de averiguar el horario de trabajo de su rival, Isnar dirigió a estos dos cómplices con dificultades intelectuales para que actuaran la noche del 7 de enero. ¿Por qué decimos que tenían dificultades intelectuales? Porque hasta el día del incidente, Isnar solo sabía que el nombre de su rival era Leslie y que trabajaba en una tienda Ross. Conocía algunos detalles básicos como su edad y color de piel, pero no tenía idea de cómo lucía realmente esta rival. En otras palabras, estaban adivinando. Cuando no podían averiguarlo, los tres simplemente crearon una imagen y eligieron a alguien al azar. Después de interrogar a la pareja, el investigador Roger no descansó. Alrededor de las 3 de la tarde de esa tarde, volvió a interrogar a Isnar. Comenzó estableciendo la línea de tiempo, confirmando con ella que ahora era viernes y que estaban revisitando los eventos de la noche del domingo anterior. Roger le preguntó cuánto tiempo habían estado sus visitantes con ella, adivinando de 2 a 3 semanas, a lo que ella confirmó que eran recién llegados. Luego la presionó para que contara sus movimientos esa noche, preguntando específicamente a dónde habían viajado y si Cassini o Ross habían sido su destino. Continuó insistiendo, tratando de armar el propósito de su visita, indagando si había visto un auto o persona específica en su destino. Cuando ella mencionó haber visto a una mujer, Roger profundizó, preguntando sobre su conexión con esta mujer y si esta persona podría ser quizás la equivocada que habían tenido la intención de conocer. Pasando a detalles más personales, Roger preguntó sobre cualquier posible vínculo entre la mujer y alguien que Isnar conociera, específicamente si había un hombre involucrado. Indagó por un nombre, preguntando si era alguien a quien se sentía agraviada, un contacto compartido o quizás alguien significativo. Con la investigación ampliamente discutida en línea, Roger señaló que los rumores y la información sobre el caso ya estaban circulando, aumentando la presión. Cuando Eschner finalmente mencionó el nombre Michael, Roger pareció impasible, comentando que era un nombre demasiado común para ser definitivo, señalando, hay 1 millón de Michaels, mientras continuaba indagando por más detalles para reducir la conexión. La situación había llegado a este punto, y Isnar no estaba preocupada por cuántos años podría ser condenada. En cambio, le preocupaba la cobertura mediática del caso. Le preocupaba más si su joven amante, Michael, se enteraría del asesinato. De hecho, cuando se discutió el nombre de Michael, Isnar incluso mostró una expresión tímida en su rostro. Si no sabes cómo se ven el amor y el drama, solo mírala. A lo largo de todo el interrogatorio, Isnar no mostró remordimientos por su crimen. Su única preocupación era ella misma. Narcisista como era, incluso en este punto,
continuaba viviendo en su pequeño mundo, indiferente a las consecuencias de sus acciones. Isnar explicó que nunca había conocido a la mujer, Leslie, en persona, pero había oído de ella por su trabajo anterior en Puerto Rico, donde Leslie había sido gerente de tienda. Cuando Leslie se mudó a la zona, asumió el puesto de gerente en Ross, que Isnar sentía que merecía. Dijo que, aunque no veía a Leslie como una rival ni tenía sentimientos románticos hacia Michael, sabía que Leslie había estado en la casa de Michael y sabía dónde vivía. Este hecho parecía perturbar a Isnar. Cuando se le presionó sobre sus intenciones, Isnar negó haber intentado enojar a Michael yendo a Ross, explicando que el propósito de la visita era encontrar a Leslie. Admitió que no sabía qué tipo de auto buscar o cuál era la matrícula, pero que había ido con 2 personas más, esperando horas afuera de la tienda para ver si Leslie estaba allí. Isnar confirmó que ella había sido la que condujo, y los otros habían entrado a la tienda para buscar a Leslie. Describió a sus compañeros como jóvenes, pero se negó a nombrarlos. Cuando se le preguntó sobre su plan, Isnar explicó de mala gana que el objetivo era confrontar a Leslie, exigir la dirección de Michael y luego obligarla a retirar dinero de su cuenta bancaria. En ese momento, Isnar pareció retractarse, reacia a discutir el resto del plan. Después de que 2 agentes la interrogaran persistentemente, nuestra tímida protagonista cubrió su rostro y, avergonzada, reveló lentamente los eventos del día del crimen. El domingo, 7 de enero, los 3 esperaron afuera de la tienda de ropa Ross en el estacionamiento. Después de ver a Janice terminar su turno, la siguieron en su auto. Después de que Janice estacionó en su casa y ni siquiera había llegado a la puerta, Alexis se adelantó y la golpeó en la cabeza. Gloria Marie corrió rápidamente a ayudar, y juntas la forzaron a entrar en el sedán Nissan de Janice. Cuando todos regresaron al apartamento de Isnar, comenzaron a buscar en la billetera de Janice su licencia de conducir y sus tarjetas bancarias. Isnar dijo a los oficiales que en ese momento se sorprendió al descubrir que la licencia de conducir de la mujer decía Janice Torres, no su rival Leslie. Los 2 agentes probablemente se quedaron sin palabras. Parece que estos 3, al juntarse, ni siquiera igualarían el intelecto del dúo cómico de una película. Es como algo salido de la peor pesadilla de un director, esta realidad es más ridícula que cualquier trama cinematográfica. Estos chicos realmente llegaron al extremo de matar a alguien. Lo que es aún más sorprendente es que, incluso después de darse cuenta de que habían secuestrado a la persona equivocada, aún decidieron seguir adelante. Dado que ya habían cometido el secuestro, ¿qué más había que temer? Alexis arrastró a Janice a la cama y golpeó su cabeza violentamente, obligándola a revelar el PIN de su tarjeta bancaria. Al final, Isnar se puso la chaqueta, la bufanda y las gafas de sol de Janice y hizo que Alexis la llevara a varios cajeros automáticos para retirar dinero. De hecho, lograron obtener el dinero. Normalmente, ya la habrían dejado ir, pero estos 3 no eran personas comunes. Isnar afirmó que fue idea de Alexis matar a Janice, pero Alexis dijo que fue Isnar quien le enseñó a hacerlo, afirmando que solo era el conductor y que solo era responsable de conducir. Entonces, ¿cómo podemos determinar quién dice la verdad? Por supuesto, necesitamos evidencia física. Hasta ahora, la policía ha encontrado varias piezas de evidencia física en el auto y el apartamento de Isnar. Sin embargo, había un lugar que no habían registrado, el montón de basura. Inicialmente, los oficiales planeaban buscar en los contenedores de basura mientras inspeccionaban el apartamento. Pero cuando fueron al contenedor de basura 1304 debajo del apartamento, descubrieron que estaba vacío. Toda la basura había sido recogida esa mañana. Para cuando la policía llegó al vertedero, toda la basura ya había sido mezclada. Después de varias horas de esfuerzo incansable, los oficiales finalmente desenterraron algunas pruebas clave en el maloliente montón de basura. Esto incluía la pequeña mochila morada de Janice, un conjunto de 28 colores de sombras de ojos y un neceser de maquillaje verde. ¿Recuerdas cuándo se encontró a Janice por primera vez? Solo llevaba un zapato derecho. Ahora, el zapato izquierdo que faltaba finalmente ha sido recuperado.
Entre los objetos menos notables en el montón de basura había pequeñas gomas para el cabello de plástico. Después de las pruebas, se confirmó que las gomas para el cabello de plástico contenían el ADN tanto de Janice como de Alexis. Con base en todos los hallazgos, la policía concluyó que tanto Isnar como Alexis estaban involucrados en el asesinato y cometieron homicidio en primer grado. Alexis había atacado la cabeza de Janice, utilizado las gomas de plástico para atar sus manos y cuello, y luego había envuelto cinta adhesiva alrededor de su cara en círculos, provocando que se asfixiara. La cinta también tenía las huellas dactilares de Alexis, y él admitió haber colocado la bolsa de plástico negra sobre la cabeza de Janice. Por lo tanto, él era claramente uno de los asesinos. La única que no participó directamente fue Glorian Marie. Entre los tres, solo Glorian Marie no fue acusada de homicidio en primer grado. Mientras esperaba el juicio, Isnar, este individuo bizarro, continuó ideando ideas absurdas e hizo algo que dejó a la gente riendo y llorando. En diciembre de 2020, Isnar escribió una carta al juez Morgan, pidiendo la libertad condicional. No es sorprendente que su ridícula solicitud fuera desestimada por el juez. 4 años después del incidente, en noviembre de 2021, el jurado declaró culpable al principal acusado, Alexis, de homicidio en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 6 meses después, en abril de 2022, la novia de Alexis, Glorian Marie, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 22 años de prisión. Después de 6 largos años de procedimientos legales, en mayo de 2023, la mente maestra del caso, Isnar, finalmente enfrentó su destino. El jurado la declaró culpable de homicidio en primer grado, y el juez la sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Janice Torres, un nombre que debería haberse asociado a días de trabajo ordinarios en Ross, se ha convertido ahora en una pausa dolorosa en una melodía cargada de tragedia. Su muerte no solo fue el resultado de celos ciegos, sino también un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida humana. Los criminales ahora deben pagar con una vida tras las rejas, pero ¿será suficiente este castigo para aliviar el dolor que la familia de Janice debe soportar? Una vida perdida por una razón tan trivial, dejando preguntas sin respuesta que atormentarán para siempre los recuerdos de los que quedaron atrás. Bien, dejando este caso de lado, vayamos ahora al caso número 2. El 20 de julio de 2019, el Departamento de Policía de Penrith recibió una llamada de emergencia de una mujer que afirmaba haber tenido una confrontación con su madre en casa. La madre furiosa la amenazó con un cuchillo, y en defensa propia, sintió la necesidad de responder. Sin embargo, cuando la policía llegó a la escena, la situación horrenda superó con creces sus expectativas. La historia de hoy tiene lugar en St. Clair, Australia, un suburbio ubicado a aproximadamente 44 kilómetros del centro de Sydney. St. Clair está bien conectado, cuenta con numerosos parques y está cerca de un centro comercial, lo que lo convierte en un lugar atractivo para que muchos jóvenes se establezcan, incluida nuestra protagonista, Jessica. Antes de analizar el caso, por favor, recen por el alma de Rita, la madre que sufrió dolor y tragedia en la vida, para que descanse en paz eterna. Jessica Camilleri nació el 12 de octubre de 1993 y tiene una hermana mayor llamada Christy. Cuando Jessica era pequeña, su madre, Rita, se divorció de su padre, y ambos asumieron la responsabilidad de criar a sus 2 hijas. Poco después, Rita notó que su hija menor, Jessica, tenía una personalidad introvertida, luchaba por expresarse y no tenía amigos en la escuela primaria. También se peleaba con frecuencia con otros niños. Después de consultar a varios médicos y expertos en salud mental, a Jessica se le diagnosticó discapacidad intelectual, con un coeficiente intelectual estimado en alrededor de 60. Además, sufrió varias condiciones, incluyendo trastorno de personalidad narcisista, dislexia, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, depresión, delirios y trastorno explosivo intermitente. Como resultado, la escuela organizó educadores especiales para apoyarla, pero la situación de Jessica no parecía mejorar significativamente.
Era muy propensa a la ira y a menudo tiraba del cabello de otros niños, especialmente de las niñas. En la escuela secundaria, Jessica continuó enfrentando numerosas dificultades. Durante su año de 9º grado, fue suspendida temporalmente de la escuela porque, durante una discusión, Jessica mordió ferozmente el brazo de un compañero de clase masculino y se negó a soltarlo hasta que otros estudiantes llamaron a un maestro, quien tuvo que apartarla a la fuerza. Para cuando llegó al 10º grado, Jessica había atacado a otra compañera de clase, lo que provocó un fuerte descontento tanto en la escuela como entre los padres. Finalmente, a la edad de 17 años, Jessica fue expulsada de la escuela de manera forzada. En 2010, después de abandonar la escuela secundaria, Jessica se inscribió en una escuela vocacional. Pero no mucho después, sus compañeros la denunciaron por pelear, lo que llevó a su expulsión nuevamente. Jessica no solo era problemática en la escuela, también causaba problemas en casa. Inicialmente, vivía con su padre, pero después de varias discusiones, se mudó con su abuela. Poco después, Jessica atacó a otro residente, el exmarido de su abuela, lo que resultó en su expulsión y su regreso a vivir con su madre, Rita. En este punto, Jessica ya era adulta, pero claramente no podía vivir de manera independiente. Tareas que parecían simples para otros, como ir de compras, depositar dinero en el banco o tomar el autobús, eran difíciles de manejar para Jessica por su cuenta. Rita mostró una inmensa paciencia y amor, ayudando gradualmente a Jessica a aprender y adaptarse a la sociedad. A pesar de los progresos mínimos, como madre, nunca se rindió. Para tratar la condición de su hija, Rita se agotó, visitando todos los hospitales de la zona y consultando a casi todos los especialistas a lo largo de los años. Sin embargo, la condición de Jessica seguía siendo altamente inestable. En un intento desesperado por ayudar a su hija, Rita incluso buscó a un médium que afirmaba que Jessica estaba poseída. El médium dijo que para liberar a Jessica de esta aflicción costaría $5,000 australianos. Después de pagar la mitad de la tarifa por adelantado, Rita descubrió que el médium había huido con el dinero, sin proporcionar ningún servicio en absoluto. Lo que preocupaba aún más a Rita era la renuencia de Jessica a quedarse en casa. Cada vez que salía, algo inevitablemente salía mal. En septiembre de 2012, Jessica atacó a una joven que empujaba un carrito en la calle, agarrando el cabello de la mujer y negándose a soltarlo durante un periodo prolongado. 3 meses después, mientras hacía la compra en un supermercado, Jessica agarró el cabello de una mujer que estaba delante de ella en la fila. Un mes después, mientras esperaba ver a un médico, se apoderó del cabello de otra paciente, alegando que la paciente la había estado mirando. Hay docenas de incidentes registrados de Jessica tirando del cabello, particularmente documentados en consultorios médicos y en informes policiales. Atacaba a cualquiera que encontraba sin previo aviso, siendo el tirón de cabello su método principal. Debido a que estos incidentes rara vez resultaban en daños significativos y a menudo se atribuían a los problemas de salud mental de Jessica, no enfrentaba ningún castigo. Esta falta de consecuencias contribuyó a su comportamiento cada vez más descarado. Rita creía que su hija parecía actuar de esta manera para llamar la atención y expresar su insatisfacción interna. La hermana de Jessica, Christy, se había mudado después de casarse, dejando a Jessica sintiéndose aún más aislada. Con el tiempo, desarrolló un gran interés por las películas de terror. Sus películas favoritas incluían La Masacre de Texas y Holocausto Caníbal. ¿Hasta qué punto disfrutaba de ellas? Jessica poseía 8 versiones diferentes de La Masacre de Texas y 5 versiones diferentes de Holocausto Caníbal, viéndolas una y otra vez, a veces durante un día entero. Preocupada de que esta obsesión pudiera afectar negativamente a Jessica, Christy intentó esconder los DVDs, pero cada vez que Jessica notaba que faltaban, estallaba en cólera, lanzando cosas por la casa. Para estabilizar sus emociones, la familia finalmente tuvo que devolverle los DVDs. Además de ver películas, Jessica inventaba nuevas formas de entretenerse en casa, como hacer llamadas telefónicas aleatorias. Le gustaban especialmente los números 2, 3 y 5, usando estos dígitos para crear números de teléfono aleatorios que llamaba para charlar con extraños al otro lado de la línea.
No sería preciso describir las llamadas de Jessica como simples charlas, acoso y amenazas sería más apropiado. Cada vez, esperaba que la persona al otro lado fuera un hombre, imaginándolo como su novio. Siempre que el interlocutor mostraba el deseo de colgar, Jessica instantáneamente alzaba la voz y gritaba. Un día de octubre de 2015, Jessica marcó al azar el número de una mujer llamada Natalie, quien no tenía interés en conversar con Jessica y rápidamente colgó. Esto enfureció a Jessica, y ese mismo día, llamó a Natalie más de 20 veces y envió 22 mensajes de voz, amenazando con presentarse con un cuchillo para decapitarla. En 2018, Jessica llamó a un hombre llamado Matt Layfield, diciéndole que pronto tendría cáncer, y si no lo tenía, ella lo apuñalaría hasta matarlo. En solo un día, Jessica estableció un récord al llamar a Matt más de 100 veces. Usando su número de teléfono, la astuta Jessica lo vinculó a la empresa para la que trabajaba Matt, una compañía de venta de carne en Victoria. A través del sitio web de la empresa, descubrió los números de teléfono de otros empleados, lo que la emocionó. Jessica comenzó a llamar a cada empleado, desde las recepcionistas hasta los gerentes, sin dejar a nadie sin tocar. Con el tiempo, la gente notó que los mensajes de Jessica eran esencialmente los mismos, o insistía en chatear sin colgar, o, tan pronto como alguien mencionaba terminar la llamada, amenazaba a su familia, a menudo añadiendo una amenaza de decapitación. Pero eso no fue todo. Al buscar los nombres de los empleados en Facebook, la astuta Jessica encontró a familiares y amigos de todos en la empresa. Como un virus, acosó implacablemente a estas personas en línea, dejando mensajes agresivos. Entre todos los que atacó, Matt soportó lo peor del acoso. El tormento de Jessica hacia él comenzó a mediados de 2018 y continuó hasta abril de 2019. Durante este tiempo, Matt recibió varias llamadas de disculpa de Rita, quien expresaba un profundo remordimiento por las acciones de su hija. Lloraba, explicando que había escondido el teléfono de casa más de una vez, pero en cuanto se devolvía, Jessica encontraba la manera de usarlo nuevamente. Jessica parecía estar poseída. Siempre que no la estaban mirando, aprovechaba la oportunidad para hacer llamadas telefónicas. Dado el estado mental de Jessica, la policía solo podía emitir advertencias verbales a alguien como ella, no podían confinarla. Así, las llamadas de broma de Jessica continuaron sin cesar. Aproximadamente 3 meses antes de que Rita diera a luz, la condición de Jessica comenzó a deteriorarse. Empezó a negarse a tomar cualquier medicamento, creyendo que su madre la estaba envenenando. El 19 de julio de 2019, Jessica volvió a sus viejas costumbres y realizó más de 30 llamadas amenazantes a un desconocido. Dado su estado extremadamente inestable, Jessica no estaba dispuesta a ir al hospital ni a ver a un médico. Rita no tuvo más remedio que llevar a su hija a la comisaría de policía cercana. En la estación, un oficial le informó a Jessica que si cometía más delitos, podría terminar en la cárcel. Esta conversación perturbó profundamente a Jessica y al regresar a casa, recriminó a su madre por engañarla. La discusión continuó hasta altas horas de la noche. A la mañana siguiente, el 20 de julio, la hermana de Jessica, Christy, visitó con su hijo de 4 años, A. Según lo planeado, A iba a pasar la noche con su abuela, Rita. Sin embargo, la llegada de A molestó enormemente a Jessica. Se sintió celosa del comportamiento de su madre hacia el niño, envidiando las sonrisas y abrazos que Rita le daba. Jessica creía que Rita estaba derrochando todo su amor en A, lo que la llevó a pelear y desafiar continuamente a su madre. Esa mañana, la señora Hearn, una vecina, llamó inesperadamente para decir que estaba experimentando dolores de pecho severos y pidió a Rita que fuera a ayudarla. Después de que Rita llamara a una ambulancia, se unió a otros vecinos para asistir a la angustiada señora Hearn. Ver a su madre ocupada ayudando a otros llevó el descontento de Jessica hacia el pequeño al punto máximo. Culpó a A de ser una carga para Rita, afirmando que le robaba la atención de su madre. Frente a todos los vecinos, insultó a, llamándolo un mocoso. Cuando llegó la ambulancia, Rita llevó a Jessica y a adentro. En el vehículo, Jessica se mantuvo implacable, continuando con los insultos hacia frente a todos y acusando a Rita de siempre llevarlo a casa.
Después de un largo día de conmoción, la noche se desarrolló. Agotada, Rita finalmente regresó a casa con Jessica y el pequeño. En este punto, en lugar de calmarse, Jessica se volvió aún más histérica. Se quejaba de dolor de estómago e insistía en que podría tener gastroenteritis, una táctica que a menudo usaba para llamar más la atención de su madre. Después de múltiples intentos fallidos para persuadirla, Rita decidió a regañadientes llamar a un médico. A pesar de afirmar que estaba en dolor, Jessica también mencionó que tenía mucha hambre, así que tomó el teléfono para pedir comida para llevar. Unas horas más tarde, alrededor de las 9:25 de la noche, la doctora Elisa llegó a la casa de Rita. Tan pronto como salió del auto, sintió que algo andaba mal. Desde afuera, podía escuchar a una mujer gritando. Dentro, Jessica estaba al teléfono, gritándole a un repartidor. Cuando vio llegar a la doctora, Rita instó a su hija a que colgara para que la doctora pudiera examinarla. En un acto de fuerza, Jessica empujó a Rita a un lado y continuó reprendiendo al repartidor, culpándolo por no entregar la comida a tiempo mientras insistía en que él profesara su amor por ella por teléfono, afirmando que lo amaba. Esta absurda llamada telefónica duró unos 10 minutos, durante los cuales tanto Rita como la doctora intentaron persuadir a Jessica para que colgara. Sin embargo, Jessica se negó a escuchar. Después de esperar lo que pareció una eternidad, la doctora concluyó que Jessica no mostraba signos de dolor de estómago ni de gastroenteritis. Al darse cuenta de que estaba más allá de calmarse, decidió irse. Para las 10 de la noche, Jessica finalmente colgó el teléfono, pero aún no se había tranquilizado. Rita y su hija mayor, Christy, hablaron por teléfono, y después de discutir la situación, acordaron que era necesario llamar a una ambulancia, ya que Jessica parecía estar fuera de control. Les preocupaba que pudiera hacerle daño a quienes la rodeaban. Desafortunadamente, antes de que Rita pudiera pedir ayuda, sus temores se hicieron realidad. Después de escuchar la conversación de su madre y su hermana, Jessica se agitó aún más. Insistió en que no quería ir al hospital y expresó su aversión a visitar psiquiatras. Anteriormente, Jessica le había dicho a un familiar que, mientras no tuviera que ir al hospital, incluso estaría dispuesta a matar a alguien. Durante el proceso de llamar a una ambulancia, Jessica se precipitó y le arrebató el teléfono inalámbrico de la mano a Rita. No queriendo discutir con su hija, Rita se retiró a su habitación, tomó su teléfono celular e intentó llamar nuevamente por ayuda. Jessica la siguió a la habitación, tratando de quitarle el teléfono. Esta lucha escaló en una confrontación física, con la fuerte Jessica ganando fácilmente la ventaja. Empujó a su madre al suelo y luego le tiró del cabello, arrastrándola desde el suelo hasta la cocina. En la cocina, Jessica inmovilizó a Rita con su peso y agarró un cuchillo, hundiéndolo en su madre. Después del ataque, Jessica, descalza y aún en pijama, llamó a la puerta de los vecinos, pidiendo ayuda para llamar a la policía. El vecino, al abrir la puerta, saludó a Jessica y le preguntó qué estaba sucediendo. Jessica, visiblemente alterada, explicó que había venido en busca de ayuda, afirmando que acababa de pelear con su madre y que podría haberla matado en defensa propia. El vecino luego preguntó si la madre de Jessica había intentado apuñalarla, y Jessica respondió afirmativamente, diciendo que su madre había iniciado el ataque y que ella había actuado para defenderse. Luego le dijo al vecino que su madre, que tenía 57 años, había tenido suficiente de ella debido a los conflictos que habían durado meses. Según Jessica, su madre la había agarrado del cabello, la había arrastrado de su habitación a la cocina y luego había intentado apuñalarla. En la lucha, Jessica había logrado apoderarse del cuchillo y retaliar. Admitió al vecino que tenía la cabeza de su madre en la mano, con la intención de mostrarla como evidencia. Continuando en un estado de confusión, Jessica relató que no había estado completamente consciente de sus acciones debido al estrés y la frustración de la situación. Cuando le preguntaron qué tipo de cuchillo había usado, Jessica explicó que había varios alrededor de 7 cuchillos diferentes. Había apuñalado a su madre con varios hasta que algunos cuchillos se rompieron, momento en el cual agarraría otro y continuaría. Jessica le dijo al vecino que todos los cuchillos seguían en la cocina.
La conversación terminó cuando el vecino indicó que llamarían a la policía para obtener más ayuda. El oficial Anthony fue el primero en llegar a la escena. Interrogó a Jessica sobre todo el incidente y su relato fue en gran parte consistente con lo que había declarado durante la llamada de emergencia. Jessica explicó que esa noche tuvo una confrontación con su madre, Rita, que escaló en una alteración física. Mientras regresaba a su habitación, su madre la había agarrado del cabello y la había arrastrado de regreso a la cocina, donde Rita intentó apuñalarse con un cuchillo. Después de una lucha, Jessica logró recuperar el control del cuchillo, no solo defendiéndose sino finalmente matando a Rita. Durante su conversación con el oficial Anthony, Jessica preguntó, ¿puedo preguntarte algo? ¿Está mi mamá viva? ¿Pueden los doctores volver a coserle la cabeza? Su cabeza está allí en el suelo. Sé que los doctores pueden hacer cosas asombrosas, ¿no pueden volver a coserle la cabeza? La autopsia reveló más de 100 heridas de apuñalamiento en la cabeza y el cuello de Rita, junto con 33 heridas en su mano derecha y 62 en la izquierda, lo que indica que Rita había luchado ferozmente antes de su muerte. Jessica había usado un total de 7 cuchillos durante el ataque y 4 de ellos estaban severamente dañados debido a la fuerza de los golpes. Quizás el aspecto más desgarrador de la situación involucró al niño de 4 años, quien fue despertado por los gritos y los sonidos de la lucha que provenían de la cocina. No puedo imaginar lo que debió sentir en ese momento. Atraído por el ruido, el pequeño se aventuró en la cocina y fue testigo de la horrenda escena que se desplegaba ante sus ojos. A pesar de tener solo 4 años, se lanzó valientemente hacia adelante, usando sus pequeñas manos en un intento inútil de empujar a Jessica. Cuando eso falló, buscó llorando una caja de embalaje de juguetes, tratando de usarla para apartar a Jessica. Sin embargo, sus acciones solo sirvieron para enfurecer aún más a la salvaje Jessica. Con el cuchillo en la mano, arrojó violentamente al niño a un lado. En el proceso, la hoja dejó una larga y profunda herida en la cara de A. Después de sufrir sus heridas, el pequeño lloró mientras regresaba a la sala de estar. A su corta edad, se había dado cuenta de que no había nada que pudiera hacer. El miedo, la tristeza y la impotencia ya habían eclipsado el dolor que sentía. Después, la policía encontró un charco de vómito en la sala de estar, que luego se confirmó que pertenecía al niño A. Quizás nadie podría entender realmente el trauma físico y psicológico que un niño de 4 años experimentó en ese momento. Después del arresto de Jessica, tanto la fiscalía como la defensa convocaron a expertos psiquiátricos para realizar una evaluación integral de ella. Al final, ambas partes coincidieron en que Jessica estaba en condiciones de ser juzgada. En diciembre de 2020, el caso de Jessica fue escuchado en la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur. En el tribunal, no hubo disputa entre la fiscalía y la defensa sobre la secuencia de los eventos. El enfoque principal del debate se centró en la sentencia de Jessica. La policía presentó la grabación de audio de la llamada de emergencia de Jessica, así como sus respuestas al oficial Anthony. Resaltaron que la lógica de Jessica era clara y sus respuestas coherentes, señalando que incluso había mentido para evadir responsabilidades. Argumentaron que, a pesar de su enfermedad mental, entendía sus acciones en el momento del incidente, lo que justificaba la máxima pena. Por otro lado, el abogado de Jessica sostuvo que, aunque ella parecía calmada al responder preguntas después del incidente, algunas de sus respuestas eran claramente irracionales, como pedir a los médicos que revivieran a su madre. Argumentaron que Jessica había estado mentalmente agitada durante el incidente y no pudo controlarse, lo que la calificaba para una responsabilidad disminuida y, por lo tanto, merecedora de la sentencia más leve posible. Después de 2 días de deliberación, el jurado encontró a Jessica culpable de asesinato en segundo grado. La jueza de la Corte Suprema, Helen Wilson, condenó a Jessica a 21 años de prisión, con 16 años sin posibilidad de libertad condicional. En mi opinión, solo un nivel significativo de deterioro podría considerarse como atenuante de la responsabilidad del delincuente por un crimen de tal salvajismo extremo y prolongado. Jessica entendía claramente la naturaleza de sus acciones y comprendía completamente cuán equivocadas eran.
Este es un caso en el que las discapacidades del delincuente no justifican una sentencia sustancialmente menor que la máxima disponible, dada la extrema gravedad del crimen, el daño considerable causado y la necesidad de proteger a la comunidad del delincuente. Se justifica una sentencia severa por el homicidio de Rita Camilleri el 20 de julio de 2019. El delincuente es condenado a una pena de prisión de 21 años y 7 meses, comenzando el 20 de julio de 2019 y expirando el 19 de febrero de 2041. El periodo sin posibilidad de libertad condicional se establece en 16 años y 2 meses, que expirará el 19 de septiembre de 2035. La hermana de Jessica, Christy, declaró en una entrevista que nunca perdonaría a su hermana menor Jessica por lo que le hizo a su madre y a su hijo. A Christy expresó que Jessica había recibido toda forma posible de ayuda desde la infancia, con su madre, Rita, habiendo dedicado más de 20 años a cuidarla con dedicación y sacrificio. Cuando Jessica la atacó, sintió que Rita no era más que un trozo de carne para ella. Después de ser encarcelada, Jessica no cambió su comportamiento y comenzó a atacar frecuentemente a otras reclusas. Además de tirar del cabello, arrojó una taza de té caliente a una reclusa. Claro, Jessica pronto se dio cuenta de que las mujeres en la prisión de máxima seguridad no eran como aquellas que había encontrado antes, no eran para tomarlas a la ligera y no la mimaban. Informes recientes indican que la madre de Jessica ha trabajado conscientemente para romper su hábito de tirar del cabello. A pesar de su fuerte físico, Jessica no ha escapado de las confrontaciones físicas en prisión y a menudo se encuentra en aislamiento. En cuanto al niño amable y valiente involucrado en este caso, los medios no han proporcionado más cobertura, probablemente debido a preocupaciones de privacidad. Esperamos que pueda olvidar la pesadilla que una vez soportó y curarse de su dolor. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el caso de hoy? ¿Crees que Jessica será liberada en 2035? Siéntete libre de compartir tus opiniones en los comentarios a continuación. Este es el final de los 2 casos de hoy. Gracias por ver el video completo. Como siempre, ¿qué caso te parece más cruel? Por favor, deja un comentario.